Yo creo que pueden poder llegar a la inteligencia de hacer la misma reflexión y llegar al mismo punto que hemos llegado todos, ¿no? Pero el problema es que creo que no tienen acceso al freno ya. El calentamiento atmosférico no es un peligro futuro, ya lo tenemos aquí. En el siglo XX la temperatura de la Tierra subió 6 décimas. La influencia de la actividad humana en este calentamiento está ya fuera de toda duda. El último informe realizado por un panel de científicos para Naciones Unidas vaticina sequías, hambrunas, epidemias, inundaciones, si no se reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. The temperature change is 6, 7, 8, 9 or more degrees. There's no conversation I can have with the viewers on how we would begin to deal with this. 9 degrees Fahrenheit separates us from the last ice age. Los rescates se suceden. Sale por la ventana una familia entera, incluyendo un bebé de 3 días. Menudo comienzo para una vida. Las aguas de 2 ríos se vierten implacables en el lago Dong Ting. Desde el aire es más fácil hacerse una idea de lo que está pasando en algunas zonas del centro de Europa. A 15 kilómetros de Praga es imposible saber por dónde baja el cauce del río. En Europa, el cambio climático deja sus secuelas con tormentas, sequías e inundaciones torrenciales. Las temperaturas han subido y las olas de calor dejan atrás un alto coste en vidas humanas. Estos fueron los primeros síntomas inquietantes que llegaron al centro de Europa. Entonces, algunos científicos dijeron: solo podremos decir algo cuando nuestros nietos miren hacia atrás, dentro de 50 o de 100 años. Pero para entonces, quizás sea ya demasiado tarde. Hoy podría haberse encendido ya la luz roja de la desestabilización térmica del planeta. Standard economists believe that growth is always good, for instance, whereas a lot of growth now is actually destruction. We knew that something bad was due to happen, but we didn't take it seriously enough. We did not succeed in persuading the politicians that the Earth was in danger. Tendemos a ser demasiado prudentes, pero la teoría de la conservación se refiere siempre al dilema de Nerón. Dicen que Nerón no quería, como nos enseñaban de niños, que ardiera Roma porque era ateo y malísimo, ¿no? O era pagano y malísimo. Que Nerón lo que vio es que empezaba un incendio en Roma y subió a una colina para ver cómo se podía atajar mejor. Y entre dudas y dudas, dice: no estoy seguro, lo atajo por allí, por allá, ¿qué hago? Pues no sé, pues a ver si se me ocurre algo tocando el arpa, pues se le quemó Roma, ¿no? Hoy día los expertos en clima están de acuerdo en una cosa: el mundo va a ser cada vez más caliente en los próximos años. Las consecuencias variarán según la latitud: inviernos más fríos, veranos más calientes, inundaciones, aludes, tormentas, sequías. Estamos evidentemente ante una situación más que problemática. Se ha calculado, pero no se sabe con certeza cuál es el límite, pero se usa una cifra que es, digamos, podríamos llamarla cifra mágica, pero mágica en el sentido de referencia, que son los 2 grados centígrados como valor de referencia para lo que se considera interferencia peligrosa con el clima. Es decir, esa cifra sería una cifra de bajo ningún concepto llegar a ella. Es decir, tendríamos que hacer todo lo posible porque la Tierra no llegase a superar esa cifra, porque de producirse se desencadenarían unos fenómenos, no son de un día para otro, pero serían, digamos, irreversibles. Every year, because while the Earth tries to cool itself, and soon it will fail altogether, and it will move rapidly up to a much hotter state that it will stay at for a very long time. El año 2003 fue una ola de calor aquí en Europa que hoy sabemos que los estudios que se han hecho
nos indican que las probabilidades que tenía de que ese evento tan extremo fuese como consecuencia de un cambio climático son del orden de un 70-80%, es decir, que queda menos de un 30% para explicarlo con el clima pasado. Probablemente un juez aceptaría que con esas cifras en la mano, la gente que murió en 2003 murió como consecuencia del cambio climático. O alguna de esa gente que murió en esa ola de calor. Lo mismo algún ciudadano o alguna asociación quiere emprender acciones por los 6.000 que murieron en España y los casi 30.000 que murieron en Europa. No son cifras pequeñas. Los expertos que han conseguido sacar adelante el protocolo de Kioto saben muy bien que el desarrollo avanza a gran velocidad y ponen el ejemplo de un automóvil que se va a precipitar contra un muro a 100 km por hora. Los acuerdos alcanzados supondrían tan solo disminuir la velocidad del choque, pero no evitar la catástrofe. Vamos en un coche disparados como en rebeldes sin causa hacia el precipicio, ¿no? Y bueno, pues por lo menos hemos frenado. Tenemos alguna confianza de que el coche se pare, que sería la emisión de gases perturbadores, antes de que sea demasiado tarde. El protocolo de Kioto habría sido el movimiento del pie para pisar el freno. Todavía no se ha parado el coche, ese movimiento solo no basta, hay que apretar, hay que frenar en serio, pero hemos empezado y algo es algo, ¿no? En este sentido, a mí me parece arriesgado transmitir el mensaje de que como somos tantos y tan derrochadores y tan gastosos, pues esto no tiene arreglo, porque entonces sí que es alimentar al que dice, pues sálvese quien pueda, yo voy, pues como aquellos que le dicen, no, pues el barco se va a hundir seguro, y pues me voy a beber la última botella de champán de la nevera, ¿no? Porque ya que no hay nada que hacer, esto más vale pensar que sí que tiene arreglo, yo creo que lo tiene, y que estas medidas tímidas son las primeras medidas que anteceden a otras más importantes, ¿no? Habrá que revisar pronto el protocolo de Kioto para reclamar medidas más exigentes que las pactadas hace años, porque en efecto los procesos correspondientes, lejos de mitigarse, van a más. Y sin embargo sospecho que la lógica objetiva de los poderes eficientes en el planeta apunta precisamente en el sentido contrario, a trampear con el protocolo de Kioto. Esto, por cierto, sucede en el caso de los propios Estados miembros de la Unión Europea, que han asumido reducciones sensiblemente menores de las inicialmente previstas y que parecen estar entrando en la lógica de comprar cuotas de los países más pobres para poder cumplir, al menos en el terreno formal, con las reglas del juego correspondientes. Powerful people in government, I think you have to look at whose interests they are serving. Although they sign the conventions on biodiversity and the Kyoto Protocol and so on, actually they are responsible for keeping the economies of their countries ticking over. And they think the best way to do that is to keep on selling automobiles and keep on consuming energy, and the more we throw away, the better it is, and so on. Es absolutamente urgente que los poderes públicos reaccionen de manera agria para garantizar simplemente ya no los derechos más elementales, sino la propia supervivencia de la especie. Esto puede sonar a demasiado dramático, y acaso lo es en su formulación estricta, pero los años van pasando, la situación es cada vez peor, y mi impresión general es que, claro, con personajes como Paul Wolfowitz en cabeza del Banco Mundial, no es sensato esperar que los problemas correspondientes entran en vía de resolución. Allora, la colpa finora è stata dei maggiori poteri industriali, a cominciare dagli Stati Uniti, perché è il paese economicamente e tecnologicamente più avanzato, che consuma più petrolio, che consuma, insomma, è quello che produce più danno in sede, intendiamoci, in sede di inquinamento atmosferico. Les États-Unis consomment 31% du pétrole du monde et ne produisent sur leur territoire que le 17%,
que le 17%. Autrement dit, les États-Unis, quel que soit le président à la Maison-Blanche, doivent sécuriser à l'extérieur de leurs frontières des sources d'approvisionnement de pétrole. Its energy policy affects the whole of the world. It is an engine of global warming and so on, and yet most of the world can only react to this and have no stake in creating institutions to combat it and have no power to change the United States energy policy. Estados Unidos hoy 100% seguro está haciendo dumping ambiental. Luego habría que empezar por denunciar a Estados Unidos por dumping ambiental, y para eso lo que necesitamos son capacidades en Naciones Unidas suficientemente fuertes como para ejercer acciones como la que ejerce la Organizzazione Mondiale del Commercio. Primo, il peggior esempio di tutti è Bush, che addirittura è venuto fuori, ha falsato i dati dei suoi studiosi per sostenere che ancora non c'è certezza di questo inquinamento. Figurarsi. Yo estoy seguro que dentro de muy poco, cuando un presidente norteamericano como el señor Bush diga que Norteamérica no va a respetar el protocolo de Kioto, yo pensaré en mis nietos y usted pensará en sus hijos, en sus familiares, y diremos que se ha acabado. ¿Qué es esto? Usted, pero que se ha creído. Los ciudadanos ya no nos callamos. Estados Unidos hoy en día es una bestia herida. Con un poco de lucidez les queda poco tiempo. Llega China, llega India. $1.200 millones de chinos desean imitar el modo de vida consumista occidental. Para China, el año 2000 es el año del dragón, símbolo del vigor y la vitalidad. A pesar de la crisis, China quiere ocupar un puesto cada vez más importante en la economía asiática. Por ahora, la corrupción, las desigualdades regionales y sociales y la contradicción entre libertad económica y cultura política son el lado oscuro del presente de un país con una potencialidad humana tan insólita que es capaz de alterar el equilibrio económico y ecológico mundial. If we wanted to change things, and we can't, if we wanted to change, we would have to persuade the Indians and the Chinese to change, and I don't think this is possible. ¿Quién le va a decir ahora de Europa o Estados Unidos a los chinos que no tienen derecho a tener 2 coches cada uno? Si no damos el ejemplo aquí. El sistema económico no va a aguantar que 1.500 millones de chinos quieran consumir petróleo como los europeos o como los americanos, porque no hay petróleo para eso. Los más optimistas creen que hay más de lo que se cree que hay, pero con lo que se cree que hay, si los chinos consiguen el petróleo que quieren o que desearían, los demás nos quedamos sin él. Yo creo que lo vamos a ver muy brevemente, ¿eh? El petróleo y los diferentes derivados de combustibles fósiles están dando sus últimos respingos, o sea que realmente nosotros vamos a ver cómo la Tierra no es inagotable. Entonces yo creo que cuando tengamos el primer aviso quizá pueda que sea tarde, pero seremos muy conscientes y desde luego creo que a partir de ese momento va a cambiar todo de forma radical. La directora del Centro para la Investigación de los Desastres de la Organización Mundial de la Salud advertía hace unos años que debemos acostumbrarnos a vivir más y más intensos huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor. Esta frase parecía toda una premonición. En los años 2004 y 2005 tuvieron lugar 770 desastres naturales en el mundo y el ritmo sigue creciendo. Este temblor de tierra no es el único fenómeno natural que los japoneses han sufrido en las últimas horas. Un maremoto y un tifón han dejado más de 20 heridos a su paso por el archipiélago de Okinawa y la isla de Kyushu. En China, las lluvias torrenciales han provocado las inundaciones más graves de las últimas décadas al sur del país.
Ya han tenido que irse de sus casas casi medio millón de personas.